Vamos a la primera entrevista de este sábado. Lo habíamos dicho al comienzo, nos interesan las pymes, nos interesa la innovación y es por eso que hemos contactado a Alejandra Mustakis. Ella es emprendedora, empresaria, usted seguro la recuerda como expresidenta de ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile. Es una de las grandes impulsoras del emprendimiento en nuestro país. Ha recibido varios premios y reconocimientos por lo mismo, como Mujeres Líderes del Mercurio, Mujeres Empresarias también el año recién pasado. En la primera mujer en ser parte del ranking empresarial Merco de reputación corporativa, entre otras cosas. Allí están los méritos, por lo que hemos contactado a Alejandra Mustakis. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por responder este llamado de Chile Futuro. Al revés, Francisco, Gerardo, muy contenta de estar acá en la región del Maule, una región que admiro mucho, así que el honor es mío. Sí, gracias por acompañarnos, Ale. En realidad, como tú dices, la región del Maule es especial, muchos se acuerdan uno de los vinos y de otras cosas, ¿verdad? El agro es lo fuerte, pero hay mucha gente que también está tratando de salir adelante en esta pandemia. ¿Cómo has visto tú el impacto que ha tenido la pandemia en las pymes del país? No sé si tienes cifras, pero por lo menos un overview, como una mirada general de lo que de cómo les has afectado. ¿Cómo lo ves tú ahora desde tu ex presidencia también, pero desde afuera, pero desde adentro en la sangre, ¿verdad? Tú eres muy, muy asiduo a los emprendimientos y a la innovación. Sí, no, bueno, además me tocó vivir como presidenta de la SET gran parte de la pandemia y obviamente estoy muy al tanto de lo que está pasando. La pandemia ha sido desastrosa desde el punto de vista de complejidad para las pymes y los emprendedores del país, sobre todo para algunas industrias y para algunos espacios. O sea, para todos esos microempresarios o emprendedores que estaban muy lejos de las tecnologías, esto ha sido muy complejo. Para todas esas empresas, pymes o emprendedores que de alguna manera tenían trabajos físicos, o sea, que tenían trabajos donde físicamente las personas tenían que ir y no se pudieron como reinventar, ha sido muy complejo. Para todo lo que es turismo, gastronomía, hotelería, que obviamente en la región del Maule eso debe ser gran parte de la microempresa también ha sido catastrófico, ha sido muy complejo. ¿Ya? Esta pandemia todos partieron pensando que duraba 3 meses, 6 meses y llevamos 1 año y tanto y todavía estamos en esto. Entonces, no hay espalda que aguante. O sea, de alguna manera las pymes y los emprendedores generalmente no tienen espalda o no tienen ahorros y por lo tanto los gastos fijos sin generar ventas se hacen imposibles de mantener, más que se tienen que mantener ellos seguramente como familia o para vivir. Y por lo tanto ha sido muy compleja. Dicen que hay un 20% de las empresas que dejó de funcionar, las pymes y emprendedores, y más del 50% ha visto muy dañadas sus ventas. Eso en el mundo tradicional. Después hay un espacio de muchos emprendedores que se quedaron en la casa o dejaron de trabajar, o personas que se pusieron a vender por las web o por todas estas redes sociales y les empezó a ir bastante bien. Entonces también hay un espacio como de gente que encontró una oportunidad en la pandemia para salir adelante, o empresas que les fue mucho mejor, porque además con los 10% y todo eso la gente compró mucho, sobre todo, no sé, los que tienen que ver con cosas básicas, con comida, de venta a domicilio, o con temas de buzos, cosas cómodas para tener en el hogar o con insumos de hogar. Mucho emprendedor con cosas para que la gente se pueda entretener, hasta cajitas para tejer, o sea, cosas bien simpáticas, y lo que abrió un espacio a que muchos emprendedores hoy día le esté yendo muy bien vendiendo por las redes sociales. Alejandra, eso implica que cambiaron las conductas de consumo, evidentemente. Yo había visto que, como decías tú, muchas cosas para la casa, muchas cosas para el cuidado personal, pero pocas cosas para salir a la calle, porque no se está saliendo, pocas cosas para viajar, pocas cosas para el automóvil. ¿Ves ahí una oportunidad? ¿Viste alguna rápida reacción del mundo emprendedor para transformarse, cambiarse a eso y quizás quedarse en eso? ¿O salió tarde esta reacción, esta respuesta? Mira, los emprendedores, la gracia de un emprendedor es que es un tipo rápido, ágil. Esa debería ser la gracia, ¿ya? Es como cuando uno define un emprendedor, ¿cuál es la gracia de un emprendedor contra una gran empresa? La agilidad. La agilidad. No tiene nada más, pues no tiene los recursos, no tiene capital, no tiene el mercado, no tiene los asesores, en el fondo no tiene el poder, pero tiene algo que a la empresa grande le cuesta mucho, y es agilidad. Entonces, contra lo difícil que ha sido esto, obviamente tenemos que sacar el espíritu emprendedor. Ahora, hay que entender que hay espacios que también eso es más complejo, porque de repente no tienen los instrumentos o las herramientas para hacerla. O sea, el comercio tradicional, de repente que tuvo su negocio toda la vida y que no es muy tecnológico, que no sé, no tenía la página web, no vendía por internet, y le cierra la tienda y se queda sin vender con todo cerrado, a veces no es tan simple como uno quisiera, o nos pilló en un minuto muy complejo de haber digitalizado a toda nuestra población. O sea, hay mucha gente que está lejos de la tecnología, pero por lo mismo la pandemia ha hecho que a muchos les vaya bien,
O sea que hay un grupo de emprendedores y empresas grandes y otros que han tomado oportunidades con esto. Y nuevamente quizás los más vulnerables en todo orden de cosas, y te diría yo que algunas industrias quedaron muy atrás. Claro, también se ha dado mucho, Ale, con esta crisis, que como tú decías, hay mucha gente que está aprovechando la oportunidad para vender a través de redes sociales, a través de subsistiendo, ¿cierto? Trayendo la platita para la casa. Pero ¿cómo ves tú esto hacia adelante? Porque pensemos en un futuro, ojalá cercano, que se acabe esta pandemia que nos tiene a todos agobiados y cansados ya. Va a haber mucho emprendimiento en donde no hay, por ejemplo, toda esta red social, digamos, de cuidados sociales, del pago de las imposiciones para que ellos en el fondo tengan todos los cuidados que se necesitan. Entonces, ¿cómo también después ellos deberían ir acercándose un poco más a la formalidad para que de ese modo también tengan los beneficios de toda la red asistencial que hay detrás cuando uno es formal en el empleo? O sea, mira, ellos, o sea, yo creo que hoy día no va a ser tan simple encontrar trabajo formal también, ¿ya? La gran empresa y la gran estructura se tiene que alivianar. Hoy día, ¿quién conoce uno que te diga voy a armar una empresa con 100.000 colaboradores? No, cero. No existe. Lo que viene, la economía que viene es una economía de cientos de miles de emprendedores que contratan 1, 2, 3, 5, 10 personas, 20 personas, 50, 100 ya, 1000. Pero no va a ser que viene esta gran empresa que contrataba miles de personas y que uno tenía un trabajo y duraba años trabajando en esa empresa. Por lo tanto, la primera regla que es importante es que hoy día es igual de riesgoso trabajar para alguien que partir emprendiendo. Claro, claro. ¿Ya? Y lo segundo es que al partir emprendiendo, tú partes un camino que es súper difícil, tiene mucha inversión inicial en el sentido que no ganas plata al comienzo, que es difícil, que tienes que apostar mucho y poner mucho tiempo, cabeza, recursos y muchas cosas muchas veces, y ganas poco, contra que en el futuro vas a tener algo propio que obviamente también te da una seguridad distinta que es de tercero. Cuando uno parte trabajando para otro, quizás te pagan al tiro un sueldo, pero estás perdiendo partir ese negocio quizás mucho antes, aprender, tener experiencia. El emprendimiento tiene que ir con horas de vuelo como todas las cosas en la vida. Claro. Entonces, y después si te sacan mucho mayor, se te cuesta un poquito más emprender, ¿ya? Y no sé si hoy día tenemos claro que uno va a tener trabajo toda la vida como es lo que está haciendo. Yo les pregunto a ¿ustedes se imaginan trabajando toda la vida en la misma empresa que están? Para nada. No los vayan a echar por lo hace 20 años yo creo que sí, pero ahora por ningún motivo, porque el tiempo, todo ha cambiado mucho. Es más, sí. es algo de la generación millennial, ¿no? Eso de cambiarse. Sí, y además te prometo que si uno lo empieza a mirar así, el 50% del empleo, y esto Francisco lo sabe mucho más que yo, o sea, 50% del empleo va a cambiar como lo conocemos. La pandemia aceleró todos los procesos digitales, o sea, si el mundo digital ya era cambiante y rápido, esta pandemia lo aceleró, y antes ya era muy rápido. Segundo, en el fondo, obviamente hay mucha más gente viviendo, las mujeres están entrando al mercado laboral, la gente vive mucho más años, la gran estructura no funciona, es súper complicado además por política pública, porque la política pública que se ha hecho no acompaña a que podáis tener mucha gente trabajando, o sea, te lo hace súper difícil además para los emprendedores. Eso no es simple contratar a alguien, menos para los que no tienen recursos suficientes, están seguros que van a poder pagar los sueldos, las indemnizaciones, o en el fondo todas las cosas que tienes que pagar y qué significan, y también del compromiso que toma. Y por lo tanto, el mundo laboral es complejo en muchos aspectos y que tiene cada vez más gente, vivimos más años y cambia mucho el mundo laboral. ¿Qué va a significar eso? Y además llegan los computadores a ocupar muchos puestos de las personas, que a todos en algún minuto quizás nos toque emprender. Entonces igual nos tenemos que preparar para eso, o sea, no es como si quiero, no es porque yo quiero emprender, mucha gente lo tiene que hacer por necesidad. Mira, interesante eso. Al final también, en el fondo, somos todos un emprendedor. Que uno lo explotan y otros no lo hacen, pero somos un emprendedor en potencia. Alejandra, ¿qué pasa con respecto a la otra parte de la pregunta quizás de Pancho? ¿Qué pasa con el apoyo de la autoridad del Estado? ¿Cómo estuvo en este periodo que siempre las pymes se han quejado en general que ha llegado tarde, que ha faltado, que esto se ha ido extendiendo y por supuesto se necesitan más recursos, pero ahora se está llegando a algo que pareciera ver la luz pronto? La agenda de mínimos comunes que ha negociado el gobierno con la oposición. La oposición ha dicho que crédito FOGAPE, cerca de $1 millón por emprendedor, 3.000 millones todo el paquete que ellos han planteado. El gobierno tenía un paquete de $1.000 millones y ahora se ha entregado su propia propuesta al oficialismo que más o menos va en la misma línea. ¿Qué cosas consideras tú para las pymes y como expresidenta de SECH el mínimo común que ustedes requieren para poder seguir subsistiendo y reactivarse en 2 meses más cuando probablemente se vuelva a abrir todo? Cuando se partieron todas las medidas, en el fondo cuando partió la crisis, las medidas estaban pensadas en 6 meses,
en 3 meses, 6 meses. De hecho, hay mucha gente que ocupó la ley de protección al empleo y te dicen, si yo hubiera sabido que iba a durar un año, no hubiera ocupado porque igual tenía que pagar imposiciones entre medio. Entonces, obviamente esta pandemia nos ha hecho ir navegando en pura incertidumbre y en muchas complejidades y no es fácil para nadie. O sea, yo creo que hay gremios pymes que hoy día están, como la Multigremial Emprendedores, Juan Pablo Suet, varios que están ahí en el fondo al pie del cañón, pidiendo la CONAPYME, varios pidiendo un montón de puntos que se tienen que dar las pymes, porque el mundo pyme y emprendedor es muy diverso, muy, muy diverso. Tienes microempresarios, tienes pyme a mayor escala, tienes industria, ¿ya? Entonces, son muchas las medidas que se necesitan. O sea, no hay una medida que solucione el problema completo. Eso no existe. Tienes muchas medidas que implementar. Pero obviamente lo más importante es la liquidez. O sea, una empresa quiebra por liquidez, no por otra cosa. Y cuando has tenido una pandemia como esta, en el fondo que tienes un montón de gente que quizás no puede acceder a liquidez porque el COVID no lo podía tomar, no sé, por ABC, o lo tomó, pero todavía no puede empezar a pagar las cuotas, porque en el fondo todavía no abre su negocio, o porque está en una industria como la gastronomía, que imagínate cuánta gente tiene parado negocios que tienen una inversión alta, que tienen arriendos altos, que tienen, o sea, entonces yo creo que hoy día hay medidas que son en el fondo transversales y que son súper importantes, generalmente tienen que ver con financiamiento y con que también puedas por un rato todas estas pymes y emprendedores perdonar o sacar algunas, en el fondo, pagos que tienen que hacer sí o sí, pero en el fondo por un rato sacárselos para quitarle peso del saco, por decirlo así, de lo que tienen que... Y después tienes que tomar medidas sectoriales. ¿Medidas sectoriales en qué sentido, Ale? Y hay industrias que están demasiado más golpeadas y que se tienen que levantar y tienen que hacer medidas especiales para ello. Claro. O sea, claro, no todas las industrias tienen el mismo problema con esta crisis. ¿Cuáles son las que tú ves peor? ¿El turismo, por ejemplo? ¿Te refieres a esas que están más golpeadas? La gastronomía, la hotelería, todo lo que, la cultura, especialmente la cultura, te podría decir yo, y todo lo que tenga que ver con espacios físicos, o sea, en el fondo, lugares que de alguna manera necesitaban presencia física. Yo creo que todas esas industrias son industrias que se debería llevar, o comercio tradicional, inclusive. Tiene comercio tradicional, me refiero a que está lleno de gente que tiene su tendita y que en el fondo no sabía vender por internet y no se acomodó muy bien con ese tren, digamos. Entonces, por lo tanto, hay mucho espacio, quizá gente que vende artesanía, personas que trabajan en ferias libres. Claro. O sea, por eso te digo, es tan diverso que no es como que haya una bala de plata, tú digas, ya, esta es la medida y con esto se arregla todo. No existe. Existen muchos distintos tipos de medidas, entonces los distintos emprendedores tienen que buscar cuáles son los distintos tipos de medidas que pueden ocupar cruzar. Lo segundo es que tenemos que hacer la vida fácil para los emprendedores y las pymes del país porque son la economía del futuro y porque son los que van a generar el empleo. El empleo no lo va a generar la gran empresa. Entonces, en estas medidas y para levantar el país deberíamos poner muchas fichas en ayudar a los que se tienen que levantar de vuelta, a los que se tienen que reinventar y a los que quieren partir. Sí, ahora, bueno, estamos en Chile Futuro por Radio El Conquistador, hablando con Alejandra Mustakis, expresidenta de ASECH, empresaria, emprendedora, una pujante mujer que nos da un buen ejemplo de cómo salir adelante, ¿cierto? Y nos está dando buenos consejos ahora para los emprendedores de la región del Maule. Ale, hay además un escenario político inestable que se viene hacia adelante, que obviamente va a afectar a las empresas de todo tipo o pudiera llegar a afectarlo, porque la inestabilidad política al final también afecta a la economía y sumémosle todo lo que venimos arrastrando en el tiempo y lo que pudiera venir. Entonces, ¿cómo ves tú los desafíos hacia adelante que tenemos, más allá de lo que ya hemos conversado en este ratito, los desafíos más grandes que tenemos como país para poder seguir siendo competitivos también y para que ojalá esas pymes, emprendedores se vayan convirtiendo en medianas, las medianas en grandes, ¿cierto? Y la economía siga empujando e impulsando mejores empleos y mejor calidad de vida para todos. ¿Cómo lo ves tú hacia adelante? Mira, lo que yo creo es que primero, obviamente, necesitamos un país donde podamos trabajar, ¿ya? Es súper importante y entendemos que Chile tiene un montón de dolores y de cosas que nos han hecho bien en el tiempo y de cosas que tenemos que mejorar y cambiar. El 18 de octubre fue una gran muestra de los dolores del país, cosas que nos tenemos que poner a trabajar en cambiar, ¿ya? Y trabajar en cambiar, entender el problema y empezar a buscar ideas distintas para cómo solucionarlo, porque más de lo mismo no funciona en esta nueva era, no hay caso, o sea, es perder el tiempo. Y porque la mayoría de los problemas que tenemos no tienen soluciones simples y no tienen soluciones instantáneas e implican un montón de innovación y un montón de propuestas distintas que no veo. Primero. Segundo, a uno le podría ocupar o encontrar que no es lo ideal ver un país donde todo se critica, todo se alega, todos se pelean. O sea,
Obviamente al final eso no es un país que te hace sentir parte. Dividir el país no es la manera de salir adelante ni de trabajar por un país mejor. Definitivamente ese país se construye en la unión, en llegar a acuerdos, en diversidad, en buscar nuevas maneras, en entender súper bien las problemáticas que tenemos. Entonces uno podría decir que acá o tenemos una oportunidad gigante de en conjunto hacer una nueva Carta Magna que nos una a todos y buscar un montón de modelos para arreglar los problemas que tenemos en el país. No, uno podría decir que vamos a terminar peleando por cada uno imponer sus ideas o algunos espacios imponer sus ideas contra realmente construir juntos. Yo no conozco en el mundo de la innovación, del emprendimiento, cuando uno emprende, siempre lo haces unido, o sea, esa es la única manera de hacerlo. Y por lo tanto, supongo que para construir país, un país innovador que puede solucionar sus problemáticas, que puede avanzar, que no se va a quedar atrás, necesita la unión y necesita los acuerdos y necesita las nuevas ideas y la acción. Y por lo tanto, quiero confiar, como uno es positivo cuando es emprendedor, que eso va a pasar porque supongo que la mayoría de las personas son personas que eso quieren un país más cariñoso, más amoroso, más justo, de oportunidades, donde puedan vivir tranquilos, que obviamente eso es lo mínimo que puede dar un país, pero de ahí donde pueden cumplir sus sueños, donde en el fondo pueden disfrutar, o sea, hay tantas cosas donde van a crecer su hijo, donde tienen una educación de futuro. Quiero creer en eso, quiero creer en que vamos a ser capaces de un país de unión y un país que trabaja juntos para solucionar sus problemas. Muy bien, usted la ha escuchado, nos deja un mensaje allí que pone tarea, pero también puede ser interpretado como algo muy esperanzador, porque se identifican que hay problemas, hay deudas, hay cosas que tienen que arreglarse y que solo a través del diálogo, por supuesto, se pueden obtener para que la pyme, para que toda la sociedad misma siga funcionando. Alejandra Mustakis, emprendedora, empresaria, expresidenta de ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Le damos las gracias por habernos dado esta oportunidad aquí en Chile Futuro. Que tenga un buen fin de semana y esperemos que justo ahora, paralelamente, está ocurriendo el proceso de elecciones, que eso sea un paso hacia ese objetivo que usted plantea. Ojalá así sea. ¿Y puedo decir lo último? Sí, por claro. cierto. Sí. La mujer tiene la última palabra siempre. Así. No, muy bien, muy bien. No, es súper importante entender que hablamos todos de un país más justo, un país mejor y todos tenemos pero eso se construye desde cada uno de nosotros. No cuesta nada ser cariñoso, dar una sonrisa, no cuesta nada construir las acciones. Y eso es la verdad. O sea, cuando nosotros queremos cambiar el país tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y por lo tanto también elegir comprar a emprendedor, elegir comprar pyme es una decisión todos los días que cambia el país. Así que también ahí tienen toda una tarea. Mira que bueno, buen llamado. Sí, compre pyme, buen llamado, compre pyme. Compre Cosas local, tan bonitas hechas acá. Es mucho más lindo cuando alguien anda con algo que sabe que señora la hizo, cómo le cambió la vida, que se compró una cuestión barata que viene de China y que no tiene ninguna representación desde el punto de vista de que estamos cambiando la sociedad. Entonces cambiemos la sociedad con nuestras acciones también, porque si no es súper fácil decir cómo hay que hacer las cosas o lo que soñamos, pero los campeones y los emprendedores son los que los hacen. Así que el llamado a que todos seamos un poquito emprendedores en construir ese país que queremos. Muy bien, Alejandra Mustakis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pau, gracias.